Estaba leyendo de que esta noche en la Casa de los Lamas del Movimiento Nacional de Rocha, en su momento en Montevideo, en la vieja y querida casona de la Avenida Uruguay, hoy hacen un acto, diríamos, recordando esta fecha, y van a poner una placa, la cual me parece de total justicia, donde va a decir que acá en la Casa de los Lamas, en la época de la dictadura del 73 al 85, fue donde prácticamente lo que quedaba de las fuerzas políticas se reunían incluso en forma clandestina. Nosotros pasamos a integrar el Movimiento Nacional de Rocha en su momento y concurrimos en varias oportunidades, siempre liderado por Carlos Julio Pereira, y eran momentos muy difíciles y en formas clandestinas, porque después del 73 prácticamente las reuniones políticas estaban prohibidas, la mayoría de los políticos estaban proscritos, pero de una manera u otra nos juntábamos. Pero le voy a decir más, mire que se juntaba gente de izquierda, del Frente Amplio disuelto, del Partido Colorado y del Partido Nacional. O sea, de que allí no había colores, ¿verdad? Allí lo que había era la idea de estar luchando todos juntos en ese momento y en esas circunstancias contra la dictadura. Lo cual me parece de total justicia, diríamos, que hoy se ponga, de la misma manera que la Comisión de Derechos Humanos está poniendo placas en los lugares de detención, donde dice acá se torturó durante la dictadura. Me parece de total justicia también que se diga en la Casa del Lama que fue en un lugar histórico de reunión para tratar de luchar con lo que se podía contra la dictadura. Y tú bien lo dijiste, son 43 años. Y si son 43 años, vos eras nacido. Sí, yo estaba ahí. Bueno, estaba ahí, pero vos te imaginás que un botija de 12 años, yo que sé, hasta 15 años, ese botija de hoy de 15 años, ¿cuánto tiene? 58 hoy. Prácticamente no recuerda de esos años. Y nosotros cuando venimos a hablar acá, de repente estamos hablándole a gente que no vivió ese momento y le parece unas cosas que es del pasado, pero no es del pasado, es del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque tratar de ver y proyectarnos a través del tiempo, porque tú sabes que la historia, el análisis histórico, si lo haces muy a la fecha de los acontecimientos, a veces quizás peca de subjetividad, ¿verdad? De un lado o de otro, de una biblioteca o de otra biblioteca, dijera uno, pero la mía siempre está cerrada cada vez que era preciso, ¿no? Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, están apareciendo documentos, investigaciones, inclusive a veces, tú sabes de que se planteó una gran discusión si hasta cuándo y en qué momento los acontecimientos, diríamos, del 73 en adelante podían hacer material de estudio y análisis por parte de los estudiantes hoy, ¿verdad? No se han puesto de acuerdo, diríamos, en la forma de exposición de esos hechos. Es decir, que a través del tiempo, ya más frío, de repente con muchos actores de ellos, los principales muertos, presos, algunos todavía, la reflexión es otra, ¿no? El análisis es otra, pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Es decir, independientemente de un análisis de cuál fue el papel, por ejemplo, del Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaro en esa época, que estaba en guerrilla contra un diríamos, un sistema democrático que todavía era democrático porque las autoridades eran electas por el pueblo, la incidencia, lo que llevó a que el Parlamento en el 73 votara el estado de guerra y la Ley de Seguridad Nacional a los efectos de que darles los elementos al Poder Ejecutivo y por supuesto llamar a las Fuerzas Armadas para combatir la sedición, y ahí fue la primera, cuando arrancó el incendio en la casa, llamamos los bomberos para apagar el incendio, y después apagaron el incendio y los bomberos se quedaron a vivir dentro de la casa. Eso fue más o menos lo que pasó. Bueno, entonces, el papel del Movimiento de Liberación Nacional, el gobierno de Pacheco Areco, que fue un gobierno que Pacheco Areco era suplente de Gestido en el 66, muere Gestido y el suplente era Pacheco, que nadie lo conocía, y ejerció la presidencia de la República hasta las elecciones de noviembre del 71, que fue un gobierno fuerte, con muchas medidas prontas de seguridad.
Me acuerdo que a partir del 68 la medida por alta seguridad se gobernó el país en esas circunstancias. ¿Cuál fue la actividad y cuál fue la actuación y la responsabilidad de los partidos políticos en aquel momento? Si el análisis es en ese momento o arranca el análisis después de finalizada la guerra de Corea, por ejemplo, del 54, 55 en esa fecha. Bueno, todo eso es importante para ver cómo incidieron uno y otro y cuál fue la responsabilidad de uno y otro en que el 27 de junio desembocaran algo que ya estaba cantado, como bien tú lo dijiste. Estaba cantado, porque en el momento que los militares estaban combatiendo la sedición, derrotaron a la sedición, después no se querían ir, porque ellos entendían que lo único que podían salvar la democracia contra un avance de las ideologías marxistas eran las Fuerzas Armadas. Y contaron en ese momento con un títere como fue Bordaberry, que era el presidente de la República, elegido en noviembre del 71. Entonces fue todo un proceso donde digo que llegó muy doloroso, hubo mucha gente presa, más de 6.000 presos, donde hubo muchos desaparecidos, hoy se sabe la verdad de algunos, de otros no se sabe la verdad, donde hay muchos militares que pasaron por la justicia, donde hay otros muchos militares que cometieron exceso, pero por ese pacto del silencio no han pasado por la justicia y no van a pasar porque van a morir antes. Entonces, para que esta situación no se vuelva a repetir, es necesario que nosotros, los mayores, los que vivimos en aquella época, y los que escriben la historia del país, hagan un análisis objetivo, veraz, etcétera, no para conformar a unos o a otros, sino simplemente para recoger todos aquellos elementos para que no se vuelva a repetir en el país. Es decir, en el caso nuestro, a mí me gustaría, por ejemplo, de que si hay culpa de uno de los partidos políticos, de los que se integramos, o de los otros, bueno, cada uno vea su mea culpa y se haga un análisis objetivo y se diga, bueno, señores, vamos a tratar de que esto nunca más suceda en la historia institucional del país.